Bienvenidos a una nueva emisión de Trabajo Argentino. Mi nombre es Juliana Pampinella y estoy junto al doctor Omar Yassin. Bienvenidos, Juliana, bienvenidos a todos ustedes a como ustedes saben, el único programa de la televisión que apuesta por la cultura del trabajo. Omar, contanos, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos un programa completo con muchas cosas que esperemos que les guste. Desde el living de casa, en nuestro formato cuarentena, vamos a ver al exfutbolista y médico Juan Manuel Herbella, que cuenta su vida, cómo es el esfuerzo de jugar al fútbol, estudiar medicina, después ser periodista, bueno, muchas cosas más. Las consultas laborales que nos están llenando de consultas laborales por todo lo que está pasando y, digamos, muchas cosas más. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Dale. En nuestro programa queríamos invitar a un médico, a un periodista, a un jugador de fútbol, a una persona que dé un ejemplo de vida, de superación, pero como nuestro programa dura solo media hora, invitamos al doctor Juan Manuel Herbella. Bienvenido a Trabajo Argentino. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Un placer. Bien, Juan Manuel, bueno, te vamos a exprimir un poquito porque, digamos, sos un ejemplo de la convivencia de muchas vocaciones en una sola persona. Fuiste jugador de fútbol profesional y algo que es muy poco habitual, que durante tu carrera deportiva, que abarcó clubes muy importantes como Vélez Sarsfield, Chicago, Quilmes, el fútbol de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, y de pronto, ¿cómo fue que vos pudiste al mismo tiempo seguir la exigencia de ser un atleta profesional y la gran exigencia de ser estudiante de medicina con los teóricos, los prácticos? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, primero hay que pensar que era otra época, no es la época actual, el fútbol era más organizado, no se televisaba tanto. Yo me recibí de médico en el año 2000, en fines del 2001, casi un par de meses antes de todo el problema sociopolítico que tuvo nuestro país. Y en ese momento el fútbol se jugaba sábado y domingo, entonces, salvo que jugaras copas, tenías otra estabilidad. Hoy en día, si lo ves con los ojos de hoy, la realidad de hace 20 años es absolutamente distinta y te diría que es casi imposible. Yo no creo que haya más un médico, siendo hoy docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Medicina, yo creo que difícilmente va a haber una persona que ahora a los 23 años se pueda recibir de médico en la Universidad de Buenos Aires jugando en primera división al fútbol. No porque lo mío haya sido excepcional, sino porque las condiciones cambiaron radicalmente. ¿Y cómo conviven en una persona la vocación de ser médico con la vocación de ser futbolista, que es una pasión? ¿Cómo nació? Mi vocación era ser futbolista. Mi vocación era ser futbolista. Y en mi casa me dijeron, bueno, además de jugar al fútbol, nadie te garantiza que vas a ser futbolista, tenés que tener alguna profesión. Mi mamá es abogada, mi padre es contador, entonces yo les dije que no quería hacer ninguna de las dos cosas porque si no era futbolista era médico en un plantel de fútbol. Por eso estudié medicina. No porque hubiese pensado en la medicina hospitalaria, sino porque siempre me vi vinculado al deporte y si no podía vincularme desde la parte del ejercicio, o sea, de la práctica individual, me iba a vincular de la parte médica. ¿Y hoy cómo lo vivís ahora? ¿Cuál era la vocación mirando para atrás? No, la vocación era esa y la cumplí y después fui médico de un plantel de fútbol, después fui director de un departamento médico como el de Argentino Junior y son etapas, fueron pasando y obviamente a medida que uno va adquiriendo conocimientos y herramientas nuevas va cambiando también sus premisas, ¿no? Como dice Florentino Meino, cambiaré de idea tantas veces como adquiera conocimientos nuevos. Uh-huh. Hoy no sé si volvería
Hoy no sé si volvería a trabajar en el fútbol, por lo menos de acá a un par de años, por las demandas, por la dinámica que te imprime y porque tengo otras prioridades. Entonces trabajo en la Facultad de Medicina, trabajo de forma privada, hago otras actividades vinculadas al deporte, pero no dirijo un departamento médico ni aunque me lo ofrezcan, porque no, ya es como que es una etapa superada en la cual en estos momentos no quiero volver a transitar. ¿En qué especialidad ejerces la medicina? Yo soy médico especialista en medicina del deporte y en salud pública y tengo mi cargo concursado en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, y soy el subdirector de la carrera de especialista en medicina del deporte. Y Juan Manuel, ahora aprovechando tu condición de médico y de ex deportista de élite, ¿cómo ves en esta crisis de pandemia la convivencia entre poder practicar un deporte profesional? ¿Estás de acuerdo con el que se declaró el aislamiento? ¿Pensás que el fútbol puede volver? En ese caso, ¿en qué fecha? ¿Cómo lo ves como médico? El que te dice que sabe cuándo va a volver el fútbol en la Argentina te está engañando. En un primer momento, cuando no se quería parar, yo consideraba que era una idea correcta continuar un tiempo más, pese a que los jugadores muchos querían parar, producto del temor que a cualquiera que desconozca le genera. Hoy en día el fútbol ya está parado, ahora que está parado, retomarlo nuevamente en la Argentina va a llevar un tiempo. Nosotros no estamos igual que en Europa ya están volviendo a entrenar los equipos, pero nosotros vivimos una realidad distinta. Está comprobado que el coronavirus no es que se afecta por el clima, pero sí lo que tiene es que cuando llega el invierno tenés cuadros por otros coronavirus, no el COVID-19, y por otros virus, como por ejemplo el virus de la influenza, de la gripe, que te generan cuadros similares y que lo que hacen es saturar el sistema de salud. Así que no creo que en el corto plazo tengamos una resolución en torno al fútbol profesional. Peor aún los deportes que son amateurs y que no tienen ni siquiera las mismas posibilidades de adquirir las medidas de protección porque no tienen el mismo presupuesto. Así que creo que para el deporte en general en el mundo, el 2019 va a ser un año, digamos, desolador, para ponerle algún título. En la Argentina, imagino que volverá progresivamente de acuerdo a las presiones del entorno y a las realidades que se puedan ir viendo, de acuerdo a la evolución de los cuadros infecciosos en el transcurso del segundo semestre del año. Antes de eso es muy difícil. ¿Y vos cómo ves el desarrollo de la pandemia? ¿Vamos hacia un pico o, digamos, la estamos transitando bien? ¿Cómo lo ves vos? El tema es que cuando vos hablas de pandemia, hablas de una epidemia que afecta al mundo. Y la realidad es que no podés analizar la pandemia de la Argentina, porque en la Argentina no hay una pandemia, en la Argentina hay una epidemia de coronavirus. Para analizar la pandemia, cada país tiene su realidad. No es lo mismo la realidad de los países del hemisferio norte que la de los países del hemisferio sur. Dentro del hemisferio sur no es lo mismo la realidad de Brasil o de Perú que la realidad argentina. Cada país tomó sus medidas y generó sus consecuencias. Así que no se puede analizar a nivel mundial y tampoco me siento con autoridad para hablarte a nivel mundial. En la Argentina en particular hay una premisa clara, hay un mensaje claro de cuáles son las prioridades y se están viendo los efectos acordes a las prioridades que se plantearon. Correcto. Como vos lo viviste, existía un trabajo que vos ejerciste que era el trabajo de jugador de fútbol. Esto te quería llevar por el tema de el problema de jugadores de fútbol que no pueden percibir su salario ahora con todo el espectáculo parado. ¿Vos qué opinás de eso? La realidad del fútbol argentino, yo creo que va a ser, te diría que trágica. Así como viene la cosa y si el Estado no interviene fuertemente,
Pensá que los jugadores de fútbol no son Tevez. Acá hay una confusión muy grande, pero muy grande, en cuanto a lo que es el ser jugador de fútbol. La gente identifica ser jugador de fútbol con los 50 futbolistas conocidos de la Argentina. Vos le preguntás a alguien qué es jugar al fútbol y te va a nombrar 50 jugadores. ¿Quiénes son futbolistas en la Argentina? Te van a nombrar 50 jugadores. La realidad es que futbolistas que reciben una paga y que viven de su salario, en la Argentina hay, te diría que entre 5.000 y 10.000 jugadores, para que tengas una idea. O sea, hay entre 5.000 y 10.000 familias, porque en líneas generales, la familia de los jugadores de fútbol, debido a las características que te somete el fútbol de ser nómade, en realidad las mujeres les cuesta poder insertarse laboralmente, las mujeres de los jugadores varones profesionales, porque tienen que estar cambiando de ciudad constantemente. Entonces, hay 50, te diría que alrededor de 5.000 familias que viven esa realidad. En ese contexto te diría, muy, muy complicado el escenario que se viene. Hay clubes que ya tienen 3, 4 meses de atraso y la situación no se vislumbra que venga para mejor. O sea que sufre la crisis y el drama que sufren muchas familias argentinas cuyo trabajo, podríamos decirle, es convencional, o sea, en una oficina, en una fábrica, etcétera, etcétera. Y Juan Manuel... Diría que sufren más que el promedio de la población, porque sufren al nivel de trabajadores que están en un contexto de ser autónomos. En todo caso, sufren, se dice que en la Argentina hay un 50% de la población que está en relación, digamos, no llamarla precaria para no ponernos, pero sí en una relación de monotributo, relación de autónomo o trabajo absolutamente precarizado, ahí sí que sería otra instancia. Bueno, el jugador de fútbol normal está en una relación de autónomo, en una relación, por más de que tenga un contrato, el contrato es por un tiempo muy corto y no sabe qué va a hacer de su futuro. Y en junio, el 30 de junio, vencen en la Argentina miles de contratos de jugadores que no saben de qué van a vivir y que hoy por ahí todavía no están cobrando. Así que la situación es realmente acuciante para muchos, realmente acuciante. Y es un tema que, producto de la visibilidad que tienen esa crema, digamos, ese top, ese nivel top, se considera que la situación de los jugadores es toda igual y no es así. No, aparte se hizo en contexto mundial, ¿no? Porque otras plazas, también por ahí no es la crisis en la Argentina, pero similar, ¿no? En otras plazas, otros países, digamos, ¿no? Juan Manuel, ¿y dónde vino la vocación por el periodismo? Bueno, has escrito libros relacionados con la medicina y el deporte y estás en varios medios como periodista. ¿Y eso cómo nació en vos? A mí siempre me gustó la comunicación. Y como te dije, cuando estaba llegando al final de mi carrera y ya tenía 33 años y sabía que me iba a retirar, empecé a vislumbrar qué futuro quería. Y la verdad que cualquier profesión comparada mano a mano con ser jugador de fútbol termina perdiendo. El sueño de todos nosotros es jugar al fútbol. Entonces yo cuando me retiré sabía que no podía hacer una sola cosa. O sea, no podía tener un solo trabajo, una sola preocupación a la cual tuviese que comparar. Bueno, ahora no juego más, me dedico a atender. Cuando me dediqué a atender, ni bien me retiré, trabajé durante 1 mes y medio en un centro de medicina del deporte, atendía todos los días, o sea, todos los días hábiles, 7 horas por día, 35 horas a la semana. Al 1 mes y medio renuncié porque me di cuenta que no era para mí. Que yo sí, atiendo sí, pero no puedo vivir todos los días, todo el día atendiendo. No me gusta, no me convence, no me gratifica. Entonces busco alternativas. Y entre esas alternativas están hacer distintas cosas. Y siempre me gustó escribir, siempre me gustó comunicar y por eso cuando me estaba retirando empecé a estudiar periodismo. Hice periodismo porque no podía trabajar de médico
Todavía estaba trabajando como jugador de fútbol, me sobraba tiempo, ya tenía la especialidad hecha y entonces hice periodismo con la finalidad más que nada de volcarme a la escritura. Y bueno, después la vida me fue llevando por otro lado también. Juan Manuel, bueno, la verdad que vos sos muy modesto, pero en realidad para muchos te vemos como un ejemplo, digamos. Para mí sí me parece muy pocos han llegado a ser médicos y jugadores de fútbol. Yo recuerdo a Bilardo, a Bansi, no sé si hay alguno más. Sí, está Lanari, que también jugó, tiene 60 años ahora, Ale. Pero sí, en líneas generales los jugadores de fútbol médicos eran de la década del 60, 70. Alejandro fue de la década del 80 y yo soy, te diría, el único del siglo XX. O sea, yo jugué desde el 98 al 2011, o sea, del siglo XXI. Que me formé en el siglo XX, pero fui futbolista en el siglo XXI. No, soy el único, no hay más que se hayan recibido de médico jugando en primera división, no hay. Está Seba Newspiller, que jugó en una categoría amateur, que jugó en la primera D mucho tiempo, pero es otro contexto, pero está Seba, pero después no hay más. Y Juan Manuel, de todos los clubes que pasaste, ¿dónde dejaste el corazoncito más, tu corazoncito? En todos. En todos. Sí, no tengo uno para elegir. No pude sacar una primicia. Bueno, escúchame, Juan Manuel, bueno, te agradezco tu paso por Trabajo Argentino. Quiero agradecer también a tu mamá, a la doctora Mirta Torres Nieto, colega y amiga. Y bueno, verdaderamente para nosotros es un gusto contar tu ejemplo, tus múltiples actividades y que parece mentira, todo lo haces bien. Muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, ayer se conmemoró el Día contra el Trabajo Infantil. Así es, Juliana. Desde 2005 en la Argentina se instauró el Día contra el Trabajo Infantil y desde 2008 la edad mínima para trabajar es de 16 años. Es muy importante esto. Está prohibido que los menores de 16 años trabajen. Hay sanciones administrativas para los empleadores y hasta constituye un delito penal. Los jóvenes entre 14 y 16 años pueden trabajar solo en actividades familiares, en horarios reducidos y con la autorización de la autoridad administrativa, o sea, el Ministerio de Trabajo o el equivalente en cada una de las provincias. Es importante que tomemos conciencia que los niños deben estudiar y jugar, no deben trabajar. A propósito de eso, queremos presentar un video que nos manda la provincia de Mendoza y agradecemos al subsecretario de Trabajo, Carlos Segura, para que lo podamos ver todos aquí en Crónica.
Ana de Córdoba nos dice, soy jubilada, tengo 67 años y hace 5 años trabajo en negro en consultorios médicos. Y ahora hay 2 profesionales que me insisten que tengo que ir a trabajar y soy paciente en riesgo. Ellos me dicen, te damos certificado que venís del médico, pero todos los días tienen que hacer un certificado nuevo. Y con el riesgo de contagiarme, porque el consultorio de recepción solo puede estar 3 personas, pero hay varios médicos que tienen muchos pacientes. Yo me pregunto, ¿tengo algún derecho al estar en negro? Mi consulta es, ¿renuncio o ellos me tienen que echar? Porque la cuarentena sigue hasta el 28 de junio y ellos pueden obligarme a ir a trabajar. Bueno, Ana, un compendio de preguntas, ¿no? O sea, a ver, hay un tema de trabajo en negro, ¿no? En un consultorio médico con muchos profesionales. Esa situación, la doctrina llama situación de pluriempleo. O sea, ella es empleada de cada uno de los médicos que integran ese consultorio. Por supuesto que los trabajadores tienen que estar registrados, o sea, en blanco, ¿eh? Nosotros le decimos en negro cuando está fuera de registración. Eso es una obligación que tiene el empleador. Ni siquiera le tiene que preguntar al trabajador si te pongo en blanco o no te pongo en blanco. Es obligación del empleador poner a los trabajadores en blanco. Entonces ahí tenemos un tema. Ella debería reclamar que la registren a través de una intimación fehaciente por telegrama, por supuesto, consultar a un abogado para todo eso. Y por otra parte, tenemos la cuestión del COVID. O sea, dice, soy una persona mayor, dentro de la edad de riesgo, y quisiera no estar. Bueno, acá es importante, de acuerdo a la normativa que se empezó a dictar con el COVID, las personas de riesgo están exentas de prestar tareas, pero la excepción son las tareas sanitarias, ¿eh? O sea que habría que ver si este consultorio es una actividad esencial sanitaria que tiene que ver con el tema del COVID, porque por ahí, digamos, son consultas sobre otros temas que qué sé yo, cirugía estética, no sé. Pero de pronto, a ver, también tiene otro problema, por estar en negro, que no puede viajar, porque no puede acreditar que va. Entonces, no quiere ir porque está en población de riesgo. No puede viajar porque verdaderamente dice que le dan certificados para viajar. Es una situación muy irregular. Y digamos, me pregunta si tengo que renunciar, o sea, eso es una cuestión personal, pero a ver, por estas circunstancias no tiene que renunciar, tiene que reclamar, ¿eh? O sea, si quiere renunciar porque no quiere trabajar más, no, pero tiene que reclamar la registración. En su caso, si es población de riesgo y no puede transitar, bueno, tendrán que pagarle la remuneración igual si es que no se trata de un servicio esencial de salud, etcétera, etcétera, que es una excepción a esto de que la población de riesgo se quede en la casa. Así que, Ana, bueno, es para escribir un tratado todo lo que te está pasando y espero que con esto tengas una idea de lo que hay que hacer. Ahora se trata de Juan, que nos dice, tengo una consulta laboral desde que empezó la cuarentena. No estoy recibiendo ningún sueldo de parte del empleador. ¿Qué debo hacer? Bueno, es la consulta del momento. O sea, estamos recibiendo cantidad de mails por Instagram, por WhatsApp, por todo, respecto de este tipo de consultas. Bueno, la obligación del empleador, de acuerdo a la normativa de los DNU, etcétera, etcétera, es pagar el 100% de la remuneración. Por supuesto, estamos hablando de los trabajadores que están eximidos de trabajar por estar en aislamiento. Los que trabajan deben cobrar el 100%, eso no hay discusión. Los que están en aislamiento también deben cobrar el 100%, salvo una excepción que la hemos contado en el programa, que es que cuando hay un convenio entre el sindicato y el empleador o la Cámara de Empleadores, donde pueden reducir hasta 70% el sueldo, ¿no? Pero ojo que eso no es automático, ¿eh? Eso además tiene que firmar un acuerdo del trabajador y ser presentado al Ministerio de Trabajo. O sea que la deducción del 25 o el 30% no es automático, tiene que firmarse un acuerdo. En el caso de esta persona que nos pregunta, bueno, hay que intimar a que le paguen la remuneración. El tema es bajo procedimiento de qué. Bueno, de reclamarlo judicialmente en algún momento. Siguen cerrados los tribunales del trabajo, tienen muy poca actividad virtual y siguen cerrados, lo que es un problema para
para la gente que busca justicia y para nosotros los abogados. O bien, digamos, puede considerarse despedido, con el apercibimiento considerarse despedido. Eso dependerá de él, porque también es difícil, en medio de todo esto, considerarse despedido. Si la patronal no paga, hará efectivo alguno de los dos apercibimientos, o los dos, y si se considera despedido, tendrá derecho a cobrar una indemnización duplicada, porque así lo dispone la normativa, que incluso se prorrogó hasta fin de año esa duplicación de la indemnización cuando hay un despido indirecto, o sea, cuando el trabajador se considera despedido por un incumplimiento del empleador. Espero que con esto quede respondida tu pregunta. Omar, se nos terminó el programa. Así es, Juli. La verdad, un programa muy lindo. Espero que ustedes los hayan disfrutado igual que nosotros lo hicimos. Esperemos que pronto podamos salir de este lugar de aislamiento, que pronto podamos trabajar. La gente lo necesita, con mucho cuidado, siempre cuidándonos, pero ojalá que pronto salgamos para trabajar. Y como todos saben, el próximo sábado a las 21 horas, en la pantalla amiga de Crónica, tendremos mucho más de trabajo argentino.